Hola, yo soy Valeria Abigail Hernández Romero y les voy a presentar los temas del primer parcial de la materia de Anatomofisiología impartida por el Dr. Jairo Mariel Cárdenas de la Facultad de Estomatología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, primero tenemos que el esqueleto de la cabeza y el cuello están formados por cráneo, hueso, hioides y vértebras cervicales. La cabeza está formada por los huesos del cráneo y los huesos del macizo facial. Los huesos del cráneo son 8 de dos pares, que son el parietal y el temporal, y 4 impares, que son el frontal, esfenoides, etmoides y occipital. Y los huesos del macizo facial están formados por 14 huesos. Los pares son los huesos nasales, maxilares, malares, unguis, cornetes inferiores y palatinos. Y los impares son el vómer y la mandíbula. Ahora aquí tenemos la vista superior del cráneo, o también llamada exocráneo, en donde el número 1 es la sutura metópica, el número 2 la sutura coronal, el número 3 la sutura sagital, el número 4 la sutura lambdoidea, y el número 5 son las gibas frontales, el número 6 la línea curva temporal inferior, por donde pasa el músculo temporal, la número 7 es la línea curva temporal superior, por donde pasa la aponeurosis del músculo temporal. El número 8 es el agujero de parietal, por donde pasa la vena emisaria de Santorini. El número 9 son las gibas parietales y el número 10 es la protuberancia occipital externa. Ahora aquí tenemos la vista inferior del cráneo, o también llamada endocráneo, donde el número 11 representa el hueso de tipo diploe, el número 12 las fositas aracnoideas o de Paccioni, el número 13 las impresiones de la arteria meningea media y el número 14 el canal para el seno sagital superior. Tenemos aquí la vista posterior del cráneo, donde el número 1 representa la sutura sagital, el número 2 las gibas parietales, el número 3 la sutura lambdoidea, el número 4 la protuberancia occipital externa, el número 5 la línea curva occipital superior, el número 6 la cresta occipital externa, el número 7 la línea curva occipital inferior, el número 8 la apófisis mastoides y el número 9 la ranura digástrica. Ahora tenemos la fosa craneal, donde en la imagen de la izquierda, en el número 1, tenemos la cresta frontal interna, en el número 2, el agujero ciego por donde pasa la vena de Espirino, en el número 3, la apófisis cristagalli, en el número 4, la lámina cuadrigémina, en el número 5, el tubérculo pituitario, en el número 6 tenemos las impresiones digitales, en el número 7, las eminencias mamilares, en el número 8 el agujero óptico por donde pasa el nervio óptico, en el número 9 tenemos la apófisis clinoides anterior, de ella deriva la letra A, B y C que tenemos ahí, donde la A representa las alas mayores del esfenoides, la B las alas, la A las alas menores del esfenoides, la B las alas mayores del esfenoides y el C el cuerpo del esfenoides. Luego tenemos en el número 10 la apófisis sifoides, en el número 11 la hendidura esfenoidal, en el número 12 el agujero redondo mayor por donde pasa el nervio maxilar superior, en el número 13 el agujero oval por donde pasa el nervio mandibular, en el número 14 tenemos el agujero redondo menor, en el número 15 la fosa de Gasser, en el número 16 el techo de la caja del tímpano, en el número 17 la eminencia arqueada, en el número 18 los hiatos de Falopio y en el número 19 la fosa pituitaria o de la silla turca. Luego en la imagen de la derecha, en el número 20 tenemos el canal pituitario, en el número 21 el canal para el seno cavernoso, en el número 22 la apófisis sinoides posterior, en el número 23 la porción basilar del occipital,
En el número 24 el agujero magno. En el número 25 las fosas cerebelosas. En el número 26 tenemos la cresta occipital interna. En el 27 la protuberancia occipital interna. En el 28 los cóndilos del occipital. Y en el número 29 el conducto auditivo interno. Y por último de la fosa craneal, con el número 1, que es la línea azul de abajo, tenemos el canal para el seno lateral transverso. En el número 2 el golfo de la yugular, que es el puntito morado. En el número 3 el seno sigmoide, que son las líneas verdes. En el número 4, que son las rojas, tenemos el seno petroso interno. Y en el número 5, que son la moradita de arriba, es el seno cavernoso. Después pasamos a los huesos del cráneo, que primero tenemos el esfenoides, que se le estudia un cuerpo, las alas menores, las alas mayores, la apófisis pterigoides y el seno esfenoidal. El cuerpo tiene forma de cubo y sus caras son la cara superior, que contribuye a formar la silla turca, la cara lateral, de donde desprenden las alas, la cara posterior, que se fusiona con el occipital y forma el clivus, la cara anterior, que contribuye a formar el techo de la cavidad nasal, y la cara inferior, que contribuye a formar el techo de la faringe. Después tenemos el etmoides, que es un hueso corto, compacto, central y simétrico, al que se le estudia una lámina cribosa, que es cuadrangular y con múltiples orificios para los nervios olfatorios, y la lámina vertical, que se divide en apófisis cristagali, lámina perpendicular, y esta forma la parte superior del tabique nasal. Después pasamos al occipital, que es un hueso impar, central, plano y simétrico del cráneo. Constituye la parte posterior, inferior y media del cráneo, y se le puede distinguir una cara posterior inferior o extracraneal y una anterosuperior o endocraneal. Tiene una porción escamosa, una porción basilar y dos masas condilares o cóndilos del occipital. Después pasamos al hueso temporal, que es un hueso par, irregular, y está situado en la parte lateral, media e inferior del cráneo. A se le estudia una porción escamosa, que de ella se desprende de la apófisis cigomática, una porción timpánica, que contribuye a formar la pared anterior e inferior del conducto auditivo externo, y también se le estudia una apófisis estiloide, que es una saliente ósea de donde se insertan los ligamentos de los músculos, y la apófisis petrosa, que es en forma de pirámide con base cuadrangular. Después pasamos al hueso parietal, que es un hueso plano, par y de forma cuadrilátera, que tiene dos caras, una interna o endocraneal y una externa o exocraneal, y tiene 4 bordes con sus respectivos ángulos. Los bordes son el anterior, el posterior, el superior y por último el inferior. Después pasamos al frontal, que a se le estudia una cara anterior, una cara frontal y una vertical. Y aquí tenemos algunos de sus nombres, como el número 1 se llama sutura metópica, el número 2 glabela, el número 3 se llama arcos superciliares, el número 4 son las apófisis orbitaria interna, el número 5 la apófisis orbitaria externa, el número 6 es el agujero supraorbitario, de donde salen vasos y nervios. El número 7 es la giba frontal. El número 8 es la cresta lateral del hueso frontal. El número 9 es la fosita troclear. Y el número 10 es la fosita lagrimal. Después pasamos al maxilar superior. En sus caras podemos ubicar las raíces de los dientes, la apófisis cigomática, de donde se ubica la zona orbitaria o superior, el canal y conducto suborbitario,
por donde se movilizan los nervios y vasos, la tuberosidad del maxilar, la espina malar, que limita con la hendidura que se crea entre el maxilar y el hueso esfenoides, y la apófisis o proceso palatino, que es la que separa los tabiques de la nariz. En cuanto a sus costados o bordes, se ubica la apófisis frontal en la parte superior, el alveolar o borde inferior, al costado anterior con la escotadura nasal y, por último, el borde posterior donde está el trígono palatino. Después pasamos al hueso cigomático o malar, también se le llama así, que es un hueso par, corto y compacto que está situado en la parte más externa de la cara. Este es de forma cuadrilátera, forma el pómulo de la cara y parte de la órbita. Este se articula con el temporal, el maxilar, el esfenoides y el frontal. Después pasamos al hueso palatino, que este es un hueso par, corto y compacto de forma irregular. Este, junto a los maxilares superiores, ocupa la porción más posterior de la cara. Concurre a la formación de la bóveda palatina, de las fosas nasales, de la órbita y de la fosa pterigomaxilar. Se compone principalmente de dos porciones, una porción horizontal y una vertical, con 2 caras y 4 bordes en cada una de ellas. Después pasamos al vómer, que este es un hueso de forma laminar, cuadrangular, irregular, compacta, impar y es de tamaño mediano. Este constituye a la parte posterior del tabique nasal que divide la nariz en fosas nasales izquierda y derecha. Con respecto a sus caras, podemos destacar unos surcos destinados al tránsito de las vías nerviosas como de las vasculares. Después pasamos al maxilar inferior, o también llamado mandíbula. Encontramos que es un hueso que posee un cuerpo. Este cuerpo está conformado por una cara o perfil situado en la parte delantera y otra cara ubicada por la parte posterior. En esta área se encuentra la sínfisis del mentón, la fosa submaxilar, la apófisis o preeminencia geni, la eminencia mentoniana y el agujero mentoniano. En cuanto a las ramas ascendentes, observamos como rasgos que en su parte interna se encuentra el conducto dentario inferior, en sus costados el cóndilo mandibular y la apófisis coronoides y la escotadura sigmoidea. Y por último tenemos la fosa temporal, que estas son aberturas del cráneo situadas detrás de las órbitas de los ojos, y hace que el cráneo sea más ligero y permite la inserción de varios músculos que asocian la mandíbula inferior. Y bueno, pues eso es todo. Por mi parte, muchas gracias por su atención y también quería agradecer al doctor Jairo Mariel Cárdenas por toda la paciencia y apoyo que ha tenido hacia nosotros durante estos 2 semestres, por todo lo que nos ha enseñado y por siempre estar a nuestra disposición. Muchas gracias.